Sin duda alguna que uno de los momentos más difíciles de enfrentar para toda persona es la partida de un ser querido, la muerte de un ser amado, un amigo, un familiar, un vecino que se estima mucho. Y es también debido a esto que existen muchas personas que en la dificultad de resignarse a que aquella persona ya no estará en nuestro medio, acuden a algunos métodos para seguir en contacto con aquella persona que ha partido al polvo de la tierra, aquella persona que ha muerto. Es así que existe una creencia y una práctica que hoy en día se ha masificado, como lo es el espiritismo. Pero ¿cuál es la verdad sobre el espiritismo? ¿Qué dice la Biblia acerca de esta práctica y creencia que hoy muchas personas en el mundo tienen? Y es para eso que hoy está con nosotros nuestro pastor David Oliva, que le doy la bienvenida, y él precisamente hoy va a compartir con nosotros lo que la palabra de Dios señala al respecto. Bienvenido, pastor. Amén. Gracias. Y también gracias a ustedes por darnos la oportunidad de llegar hasta su hogar con este mensaje de Dios. Amén. La palabra de Dios que es, como dice el Salmo 119, lumbrera a nuestro camino. Lo primero que quiero mencionar, estimado hermano, es lo que dice Isaías capítulo 5, versículo 20. Dice, hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Por qué quiero dar mención a este pasaje de la palabra de Dios? Para decir que lo que Dios considera malo, lo considera malo por siempre. Y también lo que Dios considera bueno, de igual modo es bueno por siempre. Porque Dios no cambia. Y a través de su palabra vamos a encontrar, estimados hermanos, estimados amigos, que Dios nos muestra claramente qué piensa Él y cuál es su opinión respecto al tema que hoy nos convoca, que es el espiritismo. ¿Qué es el espiritismo, pastor? Bueno, cuando hablamos de espiritismo, hablamos de una doctrina o una creencia de quienes suponen que a través de un medium u otros canales pueden tener comunicación con los muertos, es decir, con quienes ya han partido de esta vida. Por lo tanto, el espiritismo viene a permitir que haya conexión, según quienes creen esto, ¿verdad? Así es. Que hay una conexión entre la vida y la muerte. Amén. Por eso es importante aclarar, según la palabra de Dios, estos dos conceptos que son fundamentales para entender esto. Así es. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? De acuerdo a la Escritura. Bueno, como usted bien dice, si decimos que el espiritismo es la comunicación entre los vivos y los muertos, vamos entonces a aclarar estos dos estados, es decir, qué es la vida y qué es la muerte. Vamos entonces al origen de todo esto que está en el libro de Génesis, que nos da la pauta de cómo se origina la vida en el ser humano. Esto lo podemos encontrar en Génesis capítulo 2, versículo 7, a lo cual lo voy a dar lectura en el nombre del Señor. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí, estimados hermanos, encontramos el origen de la vida en el ser humano. Y hay dos elementos muy importantes a considerar. Primero dice que Dios tomó polvo de la tierra, es decir, materia, le dio una forma. Pero hagamos la siguiente pregunta. Este polvo que estaba en la tierra, este barro que tenía forma de ser humano, hasta este momento, ¿era un ser viviente? No lo era. Era nada más que polvo, materia. Una figura. Una figura. Pero ¿qué hace Dios? Nos dice la Escritura que sopla aliento de vida o espíritu de vida. Y ahí es cuando este polvo se une o entra en él, este soplo de vida,
o aliento de Dios es cuando se convierte en un ser viviente o alma viviente. Entonces, para resumir, ¿qué es la vida? La vida es la unión de dos cosas muy importantes. La materia por una parte y el espíritu o soplo de vida que Dios da. Así es, muy interesante. ¿Y clara la palabra de Dios? Dos componentes entonces. Amén. Materia más soplo de vida es un ser viviente o un alma viviente. Así es. Y también es importante aclarar que alma, ¿cierto? No es algo separado, no es un espíritu, sino que el alma viviente viene a ser usted. Sí. Vengo a ser yo, una persona. De hecho, sin ir más lejos, cuando en el estadio hay cierta cantidad de personas viendo un partido de fútbol, los relatores dicen hay 5.000 almas que están alentando a tal equipo. No son cosas transparentes, ¿cierto? Ni cuerpos espirituales, es una persona. Por lo tanto, muy claro el concepto. Así es. Materia más soplo de vida es una persona, o sea, un ser viviente. Un alma viviente. Y lo contrario de eso, de la vida, ¿qué es la muerte según la palabra de Dios? Bueno, la muerte es el proceso inverso que mencionamos anteriormente. Si la vida es la suma de la materia más el espíritu de vida o aliento de vida, entonces la muerte es cuando se desune la materia del espíritu. Ahí entonces ya no hay más vida, porque la materia por sí sola no es vida y el espíritu por sí solo tampoco es vida. Estos dos elementos son la vida. Entonces, cuando estos dos elementos se separan, ya no hay más vida y se pasa al estado de la muerte. Respecto a esto nos dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 19. Le invito por favor a que le dé lectura. Amén. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí, hermanos, encontramos lo que Dios le dice al hombre después de haber pecado. Y él está hablando de su muerte. ¿Cuándo el hombre iba a morir? Cuando su materia volviese a la tierra, De donde fue fue tomado. tomado. Entonces aquí hay una disociación entre el espíritu de vida y el cuerpo. Se separan. Y ahora, entonces, ¿qué pasa con el espíritu? Nos dice el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 19, también nos da una pauta en relación a qué pasa con nuestro cuerpo, con nuestra materia. Dice, como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho de polvo y todo volverá al mismo polvo. Entonces aquí, hermanos, vemos que hay un destino que nos une a todo ser viviente por igual. Es decir, un elefante, un león, un perro, un gato. Nosotros, cuando pasamos al estado de la muerte, nuestro cuerpo vuelve a la tierra. ¿Y qué pasará con el espíritu? El espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Es decir, este aliento de vida regresa a su origen, que es el Creador, Dios mismo. Por lo tanto, cuando la palabra en Génesis, el primer capítulo que dábamos lectura, hablaba de que sopló aliento de vida, podemos decir que también sopló espíritu de vida. Es así. En hebreo la palabra espíritu es ruaj, Amén. que significa aliento, soplo, corriente de aire, también es uno de sus significados. Amén. Por lo tanto, entonces la muerte, ese soplo de vida que fue inspirado, ¿cierto?, por el hombre, es sacado y vuelve esa vida, ese soplo, vuelve a Dios que lo dio. Amén. Bueno, también podemos leer lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Job, el capítulo 7, nos da unas pautas muy interesantes respecto a lo que hoy estamos conversando. Capítulo 7, versículo 7, dice, acuérdate que mi vida es un soplo, Amén. y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va,
Así es el que desciende al Seol, no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Aquí, hermanos, voy a detenerme en dos puntos muy importantes a los que hace referencia. Dice el versículo 8, la segunda parte: fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Es decir, cuando el espíritu se separa de la materia, se deja de ser. No hay existencia. No hay existencia. Y luego dice el versículo 9, como la nube se desvanece y se va. O sea, veamos la imagen a la que hace referencia Job. Él ve una nube. Una nube, mientras está unida, todos la podemos ver. Así es. Pero cuando se desvanece, ¿qué pasa con esa nube? Desaparece. Deja de existir. Así es. Amén. Esa es, estimados hermanos, nuestra condición cuando pasamos al estado de la muerte. Y aquí, hermanos, quiero una vez más puntualizar lo que mencionamos anteriormente. Porque la muerte, cuando pasamos a este estado, nuestro cuerpo vuelve a la tierra. Es lo que así menciona la palabra de Dios. Y por otra parte, el espíritu o aliento de vida vuelve a Dios que lo dio. Por lo tanto, esa alma viviente o ese ser pasa a un estado de inexistencia. Ya no está más en ninguna parte, ni en el cielo, ni en la tierra, ni menos aún en el infierno. Simplemente dejó de ser. Siendo el espiritismo entonces esta creencia de que podemos conectarnos y contactarnos con las personas que han muerto en base a lo que ya hemos visto a través de la palabra. ¿Podemos comunicarnos entonces con gente muerta? Evidentemente, y a pesar del dolor que esto nos conlleva, el apartarnos de un ser amado, de un ser querido, la verdad, de acuerdo a la palabra de Dios, es que no podemos comunicarnos con quienes no existen, con quienes ya no están, bajo ninguna manera y de ninguna forma. Entonces, usted, ¿cierto?, dice a través de la palabra que ya dejan de existir. ¿Cuál es el estado de la persona que muere? Bueno, como decíamos anteriormente, hay dos puntos muy importantes a los cuales vamos a hacer mención. El primero es lo que nos decía el libro de Job. Dice el capítulo 7, y esta vez voy a dar lectura al versículo 10. Dice, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Es decir, alguien que ha muerto no tiene forma alguna de volver a su casa, y menos aún de que alguien le vuelva a ver. Eso debemos tenerlo muy claro. También nos dice el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 y 6. Vamos a dar lectura con la ayuda del Señor, y también, por supuesto, le invitamos a que usted desde su hogar nos acompañe con la lectura de la palabra del Señor. Hermano, por favor. Porque los que viven saben que han de morir, Amén. pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Así es. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Amén. Y la palabra de Dios es bastante clara al respecto. Amén. Job ya nos decía de que quien ha muerto no tiene forma alguna de volver a su casa. Y Eclesiastés profundiza aún más en este punto, en este aspecto, porque dice que quienes ya han muerto no tienen más memoria, es decir, no tienen recuerdo alguno, ni tampoco saben lo que pasa con los vivos. Y aquí, hermano, vamos a hacer una pequeña reflexión al respecto. Muchas veces hay gran dolor en las personas porque tienen la sensación de que el ser querido que ha partido, que ha muerto, está sufriendo. Así es. Por alguna situación inconclusa, o porque están viendo a un hijo actuando mal, o con algún problema o enfermedad, y se piensa y se sufre al pensar de que ese ser amado, en el estado en el que está de muerte, aún sigue sufriendo.
por lo que está pasando. Claro. Y la verdad, hermano, es que si vemos lo que nos dice la palabra de Dios, debemos tener claro de que quien ya ha partido pone su memoria en el olvido y ya no puede saber más lo que sucede aquí en la tierra con sus hijos, con su madre, con su esposa, con quien sea. No puede tener conciencia alguna porque está en un estado de inexistencia, pero una inexistencia temporal, porque de acuerdo a la palabra del Señor, y este es un tema que veremos en otra ocasión, los muertos en algún momento volverán a la vida, pero mientras están muertos no tienen conciencia ni conocimiento alguno de lo que sucede aquí en la tierra. Así es. Queridos amigos, hermanos que nos ven hasta ahora, la palabra de Dios es clara. No hay forma alguna en que los vivos nos podamos Así es. contactar o comunicar con los muertos, ya que dejan de existir, ya no pueden estar entre nosotros. Amén. Pero, pastor, cuando hay gente que ha dicho que ha visto el espíritu, eso, ¿cierto?, transparente, la figura de su ser amado, han escuchado su voz, dicen que le han venido a visitar. ¿Quién lo hace? ¿Quién está detrás de aquello? ¿Cuál es la verdad entonces que hay detrás del espiritismo? Ya que esta es la creencia, ¿cierto?, y la fundamentación para poder contactarse con los muertos. ¿Qué hay detrás de eso? De hecho, hay personas y hasta evidencias de que hay fenómenos, como se les llama, paranormales. Cosas que se mueven por sí solas, una ventana, una puerta que se abre o se cierra, y un sinfín de este tipo de manifestaciones. Como ya lo dijimos anteriormente, eso no puede ser provocado por alguien que ha partido de esta vida, porque no tiene forma alguna de hacerlo. Y usted me pregunta, entonces, ¿cómo se puede o cómo puede pasar esto? Y para esto, hermano, quiero una vez más dar lectura a la palabra del Señor, en esta ocasión al libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 19. Perdón, versículo 9. Apocalipsis 12, 9. Dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y también, siguiendo esta misma línea, el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Sino contra potestades, contra demonios que gobiernan y que viven también aquí en la tierra. Entonces, hermano, hay algo que como cristianos, como hijos de Dios, no debemos olvidar, que es que existe un mundo espiritual, que aunque no lo veamos, es real. Y este mundo espiritual tiene, por un lado, ángeles de Dios que, de acuerdo a la palabra, están para ministrar a los santos. Pero, por otra parte, hay espíritus de demonios que lo que hacen es buscar alejar al hombre, a la mujer, a usted, de la verdad de Dios. ¿Alejarlos de qué manera? Haciéndolo creer cosas que realmente no provienen y no son conformes a la palabra de Dios. ¿Como qué? Como el poder comunicarse con un ser amado que ya ha partido. Entonces, hermano, y esto es muy peligroso y muy delicado a la vez. Muchas veces quienes buscan contactarse con algún ser querido y, entre comillas, lo han logrado, no lo han hecho con ese padre, ese hijo, esa madre que ha partido. La verdad, hermano, y de acuerdo a la palabra del Señor, es que se están comunicando con espíritus demoníacos, que se disfrazan, que se engañan, que buscan engañar y apartar al hombre
de la verdad de Dios. Y sin duda alguna, la práctica del espiritismo para poder comunicarse con una persona que ha muerto aleja a las personas de la Así es. verdad de Dios. Y detrás de eso ya hemos visto, y lo ha explicado usted a través de la palabra, que está Satanás y aquellos ángeles que fueron lanzados con él. Amén. Lo que conocemos también como demonios. Pero Pastor David, puede que alguno de nuestros amigos se haya preguntado, o quizá nosotros mismos en algún momento, ¿qué fue lo que ocurrió con aquella ocasión que la Biblia nos muestra en que un hombre se comunicó con un muerto? Así El es. caso del rey Saúl, que dice la Biblia que fue, cierto, a una adivina y logró contactarse con Samuel. Él quería Amén. hablar con él. ¿Qué pasó ahí, pastor? ¿Nos puede explicar? Bueno, para quienes creen en la práctica del espiritismo, encuentran en este relato un argumento para demostrar a través de la Biblia que sí se puede un vivo comunicar con un muerto. Pero la verdad, estimado hermano, es que la Biblia no se puede contradecir. Ese es un principio fundamental para quienes seguimos las enseñanzas de Dios a través de su palabra. Bajo ningún punto de vista podemos decir o creer de que existe la manera de que los vivos se comuniquen con los muertos. Sin embargo, haciendo alusión a este relato de 1 Samuel capítulo 28, muchos encuentran aquí un fundamento para, entre comillas, demostrar a través de la Biblia de que sí existe la comunicación de los vivos con los muertos. Sin embargo, al dar lectura de manera detallada y con calma a este pasaje, vamos a encontrarnos con algunas luces que nos van a dar la claridad de qué fue lo que aquí realmente sucedió. Vamos a leer el versículo 13. 1 Samuel, capítulo 28, versículo 13. Por favor. ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Bueno, aquí entonces aparece lo que decíamos ya. Saúl, rey de Israel, en su desesperación por encontrar la palabra de Dios para su vida, va en busca de una adivina, de una mujer que tenía la capacidad de comunicarse con los muertos. Lo primero, hermano, que tenemos que tener claro es lo que nos dice el versículo 3 de este relato. El versículo 3 nos dice claramente de que la adivinación era en Israel una práctica prohibida por Dios. Amén. Dice ahí que Saúl mismo había arrojado de la tierra a todos los encantadores y adivinos. Y esto es porque la misma ley de Dios prohíbe la adivinación. La consultación. Y se acuerda usted que decíamos en un principio que en Isaías dice el profeta que hay de lo que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Amén. Bueno, aquí encontramos algo que Dios llama malo. Y esto era la adivinación. Estaba prohibida por Dios en Israel. Sin embargo, Saúl, ya con una mente perturbada, va en búsqueda de esta orientación. Y luego nos dice que cuando le pide a esta mujer que le dé la oportunidad de comunicarse con alguien, hay cosas que esta mujer menciona. Versículo 13 dice, la mujer vio dioses subir de la tierra. Preguntémonos, No tiene fundamento alguno. ¿qué dioses habrá visto esta mujer? Lo más probable, Demonios. demonios. Ella vio demonios. Y entonces, dice la Escritura, cuando Saúl le pregunta, ¿y cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. En ningún momento esta mujer le dijo, veo a Samuel. Claro. Sino que él en su desesperación vio lo que quiso ver.
Porque él entendió o supuso que ese personaje que venía ahí era Samuel. Pero en ningún momento nos dice que esta mujer lo haya visto. Ahora, después de esto, en el versículo 15 comienza un diálogo entre quien aparenta ser Samuel con Saúl. Y en el versículo 13, Pastor David, hay un antecedente también muy importante que demuestra que no era Samuel precisamente el que apareció, ya que dice ahí que Saúl entonces, cuando él entendió a su forma de pensar, ¿no es cierto?, vio lo que quiso ver, cuando él entendió que era Samuel, humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia, de alguna manera se postró su rostro en tierra. Y sabemos nosotros, ¿verdad?, que por la palabra de Dios, un profeta como Samuel no hubiera permitido que Saúl de alguna manera le hiciera esta adoración y reverencia a su persona, ya que un profeta de Dios siempre busca que la adoración sea a Jehová. Amén. Es sin duda alguna muy cierto y muy importante lo que usted menciona, porque incluso los ángeles de Dios no aceptan que a ellos se les adore. Amén. Porque tienen claro de que el único quien recibe adoración es Dios. Pero por otra parte, hay alguien que siempre ha buscado Así es. ocupar el lugar de Dios Y busca y eso. que se le adore. Y aquí hay, estimado hermano, es así. Aquí hay un demonio, un espíritu maligno que hace creer a Saúl que él era Samuel. Pero en realidad es imposible de que este profeta haya sido quien se comunicaba con este rey que ya estaba apartado de Dios por sus decisiones erróneas que él había tomado. Y aquí, hermano, hay algo que nosotros debemos considerar. Es lo siguiente. Muchas veces Dios nos deja ver y oír lo que queremos. ¿Pero por qué? Por nuestra actitud de desobediencia. Y Saúl ya estaba él inmerso en una actitud constante de desobediencia a lo que Dios le decía. Y por cierto, Dios le permitió creer lo que él quería creer. Esta idea la reafirma el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 28, al cual le invito, hermano, a que le demos lectura, porque sin duda alguna también muy importante de que usted lo pueda considerar en su vida. Dice la palabra del Señor: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Amén. Y esto es lo que le sucedió a Saúl. Saúl no quiso tener en cuenta a Dios, por lo tanto Dios le dejó actuar y creer lo que él quería. Vemos entonces, hermano, que la Biblia, como lo decimos anteriormente, no se contradice. Y la verdad es que si usted se quiere comunicar con un ser que ya ha partido, no tiene manera de hacerlo. Por otra parte, si usted persiste en esta actitud, lo más probable es que sí logre comunicarse con alguien, pero no será precisamente quien usted busca. Lo más probable y lamentablemente quien se le va a presentar a usted es un espíritu engañador que busca de que los hombres nos alejemos de Dios a través de prácticas que son reprobadas por nuestro Creador. Así es. Y retomamos entonces lo que usted señaló en el principio, lo que dice el profeta Isaías: hay de los que a lo malo llaman bueno. Amén. Y a lo bueno llaman malo. Así es. Y sin duda, el espiritismo, esta práctica de intentar comunicarse con los muertos, no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Le invitamos a decidir siempre en su vida buscar hacer la voluntad de Dios y no seguir estas creencias que son alejadas de lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias, pastor. Amén. Y les invitamos a estar atentos para un próximo capítulo del programa La Voz de la Verdad y esta serie en la que estamos tratando diversas creencias erradas que hoy
están bastante masificadas en el mundo. Que Amén. Dios les bendiga. Amén. Amén.